Una familia colombiana con un niño y una niña de 7 y 8 años vivían en la calle en una furgoneta porque el Ayuntamiento de Valencia no les facilitó ningún albergue, incumpliendo toda la normativa de protección de menores. Habían llegado de Huesca, de donde los desalojaron de una residencia de una entidad al habérseles denegado el asilo. La concejala de Servicios Sociales, Marta Torrado, reconoció recientemente que hay una situación de emergencia social por las numerosas familias que están sin hogar y afirmó que se iban a abrir nuevas plazas de acogida y que nadie se iba a quedar en la calle. Sin embargo, se desentendió de este caso y solo la solidaridad de la gente ha permitido que esta familia no siga viviendo en su furgoneta. Pues cuéntanos, Mauricio, ¿por qué vinisteis a Valencia tú y tu familia? Bueno, inicialmente llegamos a Valencia porque desalojaron el sitio donde estábamos, en Huesca. Por el frío allí decidimos buscar un sitio más calientillo y esto. Habíamos visto que en Valencia pues es una ciudad más grande y pensé en oportunidades. El tiempo que estuvimos aquí en Valencia pues tuvimos que dormir en la furgoneta aproximadamente 8 días. eh, Sacando los 3 días que nos dieron el ayuntamiento en un hostal. Y vosotros, de forma resumida, ¿por qué os vinisteis de Colombia a España? ¿Por Bueno, qué? los paramilitares bueno, no nos sacaron, pero nos dijeron que si no nos íbamos, no, a mí me iban a matar. Un religioso contactó con ellos y los acogió en su iglesia de Cheste el mismo día de la gana. Esa noche Mauricio y el pastor tuvieron que rescatar a la familia de este y casi se ahogan también. La familia se volvió a Valencia resignada a tener que dormir otra vez en la calle. Sin embargo, un periodista colombiano y un empresario de Follos los localizó. Camilo Hernández has trabajado en un montón de medios y actualmente es el propietario de una emisora de radio que se llama Son Ritmos, ¿vale? Y es una persona muy activa y socialmente, colabora mucho con todo el mundo. Yo tengo su contacto y directo con él y me aparecen todos los estados de WhatsApp. Entonces puso en el estado de WhatsApp que debido a la Dana había una familia de colombianos que habían ido a Cheste, que no se habían podido quedar en Cheste. Yo toda la historia de Mauricio y su familia no lo sabía. Y que había dos niños durmiendo 7 u 8 días en una furgoneta. Y le dije, bueno, pues esta noche tus hijos van a dormir bajo techo. Y nada, y así fue pensado y hecho. El día 1, que como todo el mundo sabe es festivo, fui a recogerlo y esa misma noche lo acomodamos en el piso, que además estaba perfecto. A Mauricio no ha habido que enseñar a pescar porque es un muy buen profesional en todo lo que es mantenimiento. Y bueno, eso era sábado y le dije, el lunes a las 8:30 tienes trabajo. Si, si quieres, vas a tener trabajo durante mucho tiempo. Y bueno, y la verdad es que estamos encantados, estamos sorprendidos por su dedicación, por su mm, educación, por su forma de entender las cosas y bueno,